Jueves 25 de enero, lección número 4, el Señor oye y salva. Para memorizar, claman los justos y el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. Salmo 34, 17. Amoroso y bendito Padre que estás en los cielos, gracias porque tu santuario es enorme y desde allí tú escuchas las alabanzas y las oraciones de tu pueblo. Que nos ayudes a confiar plenamente en que tú reinas, oyes y salvas a los que claman a ti. Oración presentada a través de tu sumo sacerdote, Cristo Jesús. Amén. Para hoy jueves, ayuda desde el santuario. El santuario es el lugar donde Dios mora. El santuario es el domicilio de la morada establecida por Dios, el lugar donde Él escoge morar entre su pueblo. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, Egipto es un símbolo de idolatría, de orgullo. Pues en el desierto Dios le dice a Moisés en Éxodo 25:8, hágame un santuario y yo moraré en medio de ustedes. Pero hazlo conforme al modelo que yo te muestre, que yo te presente. Es decir, Moisés hizo una maqueta de lo que Dios le había, mejor dicho, Dios le mostró la maqueta del santuario y Moisés hizo el santuario terrenal llamado Tabernáculo del Testimonio, que era desarmable, y ese santuario sería así hasta que llegaran a la tierra prometida y allí erigieran a través de Salomón el santuario más caro que se conoce. El santuario que tenía un valor por encima, escuchen la cifra, 165 mil millones de dólares. El único edificio más caro de la historia es el santuario de Salomón. Más de 165 mil millones de dólares salió ese santuario, el alto y sublime. Y allí, desde ese lugar, Dios escucha nuestras preces. El santuario era el lugar donde había dos departamentos. Hubo 3 santuarios en la tierra. Hubo el tabernáculo del testimonio, que era desarmable por Moisés, o tabernáculo de Moisés, que fue el que anduvo todo el desierto. Luego tenemos el templo de Salomón, y luego el templo reconstruido de Zorobabel. Y después en el Nuevo Testamento vemos el templo de Herodes, que fue hecho de mármol blanco importado desde Italia. Pero realmente templo ha habido 3: Salomón, Zorobabel y el de Herodes. Ahora, santuario ha habido 4, incluyendo al de Moisés, llamado el tabernáculo del testimonio. ¿Dónde residía Dios en el santuario? Dios residía en un departamento en el tabernáculo o santuario terrenal
que era el arca del pacto, que era un cofre de madera y revestido de hierro, de oro, donde Dios dentro de él tenía los 10 mandamientos, tenía arriba una lámina de oro llamada propiciatorio, y a ambos lados había 2 querubines, y en el medio de los 2 estaba la Shekinah, es decir, la presencia de Dios. Cuando Moisés hablaba con Dios, se dirigía desde el santuario, porque Moisés sabía que desde el santuario vendría la voz de Dios que realmente habló, y esa voz dirigía al pueblo del Señor, al pueblo de Israel, y en consecuencia venía la salvación. Todas, incluso cuando Cristo muere a las 3 de la tarde, ese viernes 31 de nuestra era, dice los evangelios que el velo del templo se rompió o rasgó, una mano invisible rompió en la cortina que dividía el lugar santo del Santísimo, y desde allí estaba diciendo Dios: ahora el santuario celestial es el que tendrá cabida cuando Cristo ascienda al cielo. Ese jueves 25 del mes de Iyar, cuando Cristo ascienda al cielo, Él será ungido como sumo sacerdote para interceder por su pueblo desde el año 31. Por eso es que Daniel 7 se notan 3. Se nota al anciano de días que da inicio al juicio investigador, y luego se ve a Cristo que viene y participa de esa actividad, que es cuando el Padre le entrega los reinos de este mundo a Dios, y entonces Cristo, cuando cesa su mediación en el lugar santísimo, se viste de ropa de gala, de Rey de Reyes, y deja la intercesión como sumo sacerdote de su pueblo. El salmista David pregunta: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Cuando nosotros leemos el Salmo 3, específicamente el versículo 4, dice: con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde el monte de su santidad. ¿Dónde estaba el monte de la santidad? El llamado monte de la santidad era el monte de Sión. En el monte de Sión fue donde se levantó el templo, morada del Eterno, el templo en la tierra. Pero en el cielo Dios tiene su santuario. Es más, dice el Salmo 48. El Salmo 48. Grande es Jehová y digno de ser alabado en gran manera en la ciudad de nuestro Dios, en el monte de su santuario. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión, a los lados del norte. ¿Dónde está el trono de Dios? Al norte. Santuario era al norte. La ciudad del gran rey. El trono de Dios está al norte. De ahí que el santuario celestial, el trono de Dios está al norte. Y según Isaías 14, la rebelión vino en el norte del santuario. Y cuando Cristo venga, saldrá del norte por el este, que es la única puerta del santuario, para venir como Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice el Salmo 3:4, con mi voz clamé a Jehová. En el texto hebreo dice, clamé repetidamente. No pedí una vez, no pedí 2 veces,
repetí mi petición y dice que él responde la repetición del clamor desde el monte de santidad. ¿Dónde respondía Dios? Desde aquel mueble llamado Arca del Pacto, que estaba en el lugar santísimo. Ahí Dios hablaba a Moisés, a Aarón, y Dios contestaba todas las oraciones de su pueblo y las peticiones. Cuando Daniel estaba en Babilonia, dice su libro que él oraba mirando hacia el este, donde estaba Jerusalén, el templo, porque Babilonia estaba al norte. Y cuando Daniel, que estaba en el exilio, cuando oraba 3 veces miraba hacia el este, es decir, mirando hacia el santuario, porque desde allí viene mi socorro. Y quiero que los hermanos entiendan esto. Dios nos escucha. Dice que en medio de las antífonas, Dios escucha la oración. La oración. Repito, la oración. ¿Pero qué oración? No todas las oraciones, sino la oración sincera. Dice la sierva de Dios en el libro Dios nos cuida, en la página 20, lo siguiente. Citamos: Jesús conoce las necesidades de sus hijos y le gusta escuchar sus oraciones, porque la oración es música para Dios. Que sus hijos se aparten del mundo y de todo lo que pudiera apartar los pensamientos de Dios, y que sientan que están solos con el Señor, que su ojo contempla lo más profundo del corazón y lee los deseos del alma, y que pueden hablar con Dios. Con fe humilde podéis pedir el cumplimiento de sus promesas y sentir que, aunque no tenéis nada en vosotros mismos que pudiera serviros para suplicar el favor de Dios, debido a los méritos y la justicia de Cristo, podéis acercaros confiadamente al trono de la gracia para hallar socorro en el oportuno momento. Nada puede fortalecer tanto al alma para resistir las tentaciones de Satanás en el conflicto de la vida, que buscar a Dios en humildad y presentar delante de Él vuestra alma en toda su indigencia, a la espera de que Él será vuestro ayudador y defensor. Con la fe confiada de un niñito, hemos de acudir a nuestro Padre Celestial, contarle todas nuestras necesidades. Siempre está listo para perdonarnos y ayudarnos. La fuente de sabiduría divina es inagotable y el Señor nos anima a sacar abundantemente de ella. El anhelo que podríamos tener de bendiciones espirituales se describe en estas palabras: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Necesitamos una profunda hambre espiritual por los ricos dones que el cielo puede concedernos, o que podamos tener un deseo consumidor de conocer a Dios por experiencia, para llegar hasta la cámara de audiencia del Altísimo, extendiendo la mano de fe y vaciando nuestras almas impotentes sobre aquel poderoso para salvar. Su bondad amante es mejor que la vida. Libro Dios nos cuida, página 20, Elena G. de White. Hermanos, tenemos un abogado en el cielo que nos defiende. Tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras flaquezas. Un sumo sacerdote que fue tentado en todo, pero no pecó. Y entonces Hebreos 4:16 nos dice: acerquémonos con confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Que Dios nos ayude a acudir siempre a Dios
como nuestro medianero. Que Dios nos bendiga. Para mañana, viernes 26 de enero, repaso de la lección. Suscríbase a este canalito. ¿Cómo se suscribe? Dándole al botón de suscribirse. Darle la campanita para recibir los estudios futuros. Que Dios nos bendiga y nos guarde.